eso que hiciste mal es en pedacitos y en la boca de muchas personas. Entonces ahí ya te eximes de toda culpa. Lo mismo de un pececito. Ya fueras muy afortunado si naces una vaca y naces en la India, ahí se consideran sagradas, no las matan como acá. Todo depende de cómo hayas vivido. Eso es lo que dice el budismo. Y la religión, sí, es una de los opios de la humanidad, el miedo. Vaya, ocupan a Dios como el castigador y no como el que amorosamente te puso en esta vida para que la disfrutes. Ok, maestra. Perfectísimo. Entonces ya saben, dice Dani Cash, ¿este tipo de terapia puede provocar algún tipo de fobia también? Fobia, sí puede provocar fobia de acuerdo al estímulo que le estés dando. Probablemente si el estímulo es meramente aversivo como tal al generar dolor, se va a generar una fobia incluso auditiva, una fobia visual, que no soportes ver un arma de fuego, que no soportes ver un cuchillo. Todo depende, el estímulo que te están dando va a ser igual a la fobia que te estés generando a cierto objeto, cosa o incluso personas. Que te dé fobia ver solamente a una persona, que te genere angustia, ansiedad, incluso hasta ganas de vomitar de tan solo ver, ahí viene tu mamá, ¿no? Digamos, ahí viene tu mamá y te va a dar una golpiza por portarte mal. Incluso hasta puede generar estrés, fobia, ansiedad, angustia, porque es el estímulo que estamos recibiendo o percibiendo. Vaya, es un ejemplo burdo, pero sí puede generar fobia, una terapia aversiva. En Estados Unidos se llama terapia de choque y sí se ocupa allá. Así como en Texas, ¿cómo se llama? La muerte, o cómo se llama, se me olvidó cómo se llama bueno, la pena de muerte, la pena capital. Ándale, esa, la pena de muerte, pena capital, esa sí se sigue ocupando en Texas. En Estados Unidos en la terapia de choque también. Okay. Así es, efectivamente le causaban ansiedad, y la ansiedad, pues las náuseas y ese miedo, tal cual. Incluso al escuchar, como les digo, la Sinfonía número 9 de Beethoven. Bueno, y bueno, vamos a ver aquí. ¿Me pudieran avisar en cuanto la vean, por favor? Ya se ve. Aquí, de acuerdo a este tema, es antecedentes filosóficos de la psicología, es de acuerdo a esa materia. No recuerdo si son antecedentes filosóficos o es filosofía de la psicología, no recuerdo bien cómo se llama. Es fundamentos filosóficos de la psicología. Es de acuerdo a esa materia, fundamentos filosóficos.
donde pues vamos a ver todo este proceso de el positivismo y la psicología científica. Es meramente eso, ese tema. Lo que vimos de terapia aversiva es extra. Esto es parte, sí, efectivamente, de del temario que maneja la UNAM, pero este es extra. La terapia aversiva como tal no viene en su programa, pero sí me interesa que lo sepan. Entonces, la terapia aversiva la pueden poner incluso en antecedentes de la psicología para que tengan una perspectiva mayor de cómo es técnicas terapéuticas psicológicas. Y aquí es desglosado desde una parte filosófica también, que es todos estos investigadores se consideran filósofos psicólogos. Claro, es cuando respiramos una pequeña partícula de polvo, es casi imperceptible para nosotros, pero para el sistema nervioso no. Él lo capta haciéndonos estornudar. Es decir, esta conducta se tomó involuntaria y provocó un estímulo. Y lo provocó un estímulo, el cual es el polvo. Y ahí se genera el acto del estornudo. Eso es ya con un ejemplificado. Según Iván Pavlov, él hace el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y aquí es de que podemos condicionar a una persona mediante el estímulo y la respuesta. El ejemplo, el profesor condiciona a los alumnos mencionándoles que si entran después del sonido del timbre, perderán puntos en la calificación final, por lo tanto, los condiciona a entrar temprano, que es la respuesta condicionada como tal. El sonido del timbre significa que ya no podrán entrar. Y bueno, esto es parte del condicionamiento. Puede ser este ejemplo, pueden ser diversos ejemplos de cómo se puede condicionar una conducta. Y según Watson, lo principal era la predicción y control de una respuesta cuando se presenta un estímulo. Lo que nos interesa es de que se siga constantemente en esa respuesta. Para que los alumnos de primaria pongan atención, el profesor saca el sello para plasmar en su cuaderno una figura de buena conducta. Y así van a poner atención para obtenerlo. Tal cual la estrellita en el kinder para reforzar esa conducta de trabajé, me lo gané y tengo como recompensa esta estrellita, esta calificación. Esa calificación puede ser más que nada enfocado a ustedes, ya que tendría un aspecto más significativo que si les doy una estrellita por haber hecho la tarea a que les ponga un 10 y aunado que les ponga 10 y excelente trabajo ahí. Estaría reforzando yo, Cristina, a todos ustedes a que sigan trabajando o sigan estudiando o sigan teniendo ese interés por la psicología. Es más fácil en niños. ¿Por qué? Porque con tan solo darles una estrellita, algún colorcito, un lápiz, ahí se les va a generar una conducta bastante importante. Es como para que los alumnos de preescolar pongan atención, la profesora, por cada actividad bien realizada, le da un chocolate. Los alumnos de esta forma ponen atención para obtener una recompensa. Como les digo, los reforzadores, llamados también como recompensas, van a tener un aspecto significativo para que mi conducta prevalezca. Según Gutier, la perspectiva de conducta, que es la de continuidad o contigüidad, es una combinación de estímulos que, acompañado a un movimiento, tendería a ser seguido por ese mismo movimiento. Cuando se aprende a tocar un instrumento musical,
y mediante el ensayo sale perfecto y se domina principio de recencia, ya que el aprendizaje se dio por completo en un solo ensayo a través de estímulos externos, los cuales son oír o ver las notas que generan movimientos musicales. Eso es la continuidad. Y según Tolman, muestra una concepción sistemática de la conducta. Depende de una diversidad de factores que son independientes entre sí, como genética, maduración, el ambiente que influyen en él. Tenemos que implementar, tenemos que entender todos esos antecedentes heredofamiliares, así como la comunicación entre pares, entre su grupo de iguales, parental, entre papá y mamá, para poder entender mejor la conducta, cogniciones y el por qué se está comportando de esa forma. Por ejemplo, al presionar el botón de un timbre, se espera escuchar dicho zumbido de la puerta. La expectativa es el timbre antes de que se haga algo. Eso era predecir lo que va a pasar. Sabes que si tú estás haciendo o generando un estímulo, va a haber una respuesta. La meta es tocar el timbre en la puerta. Esa va a ser la meta. Sin embargo, tú ya sabes qué sucederá, que vas a generar un sonido. Eso es meramente predecir lo que va a ocurrir antes de que pase. Incluso nos pasa todo el tiempo. Sabemos que encenderá el celular si lo presionamos. Sabemos lo que ocurrirá si aprietas una tecla en tu celular. Puede ser que te saque pulsiones. El comportamiento es dirigido a metas y alcanzar metas tiene un valor de sobrevivencia. Un adolescente tiene el hábito de tomar cada vez que sale de fiesta con sus compañeros, pero cuando sale con su familia no realiza esta acción, por lo cual decide solo salir en fiestas familiares. De esta forma evitará la repetición de lo que ve, ya que los comportamientos de estímulo, el cual es observar, no tendrá una respuesta y así facilitará que deje de tomar y ese hábito será modificado. Y luego Maurer refiere, asigna el miedo a un papel mediador en diferentes etapas, como adquisición, mantenimiento y extinción. Y es meramente todo lo que vimos, este paréntesis grande que vimos acerca de la terapia aversiva. Como tal, no les tocaría en su temario verla, pero a mí sí me interesa que sepan que es una terapia aversiva. Aunque ya no se ocupe, tenemos que saber para evitar conflictos o evitar también demandas. Y por eso también tienen que tener en cuenta el consentimiento informado, en donde estás explicando al paciente cómo va a ser tu terapia, cuántas sesiones, en qué consiste y qué es lo que vas a modificar. Un ejemplo, al ir a la cocina se toma la olla express antes de apagar la lumbre y al tocarla se quema. Este aprendizaje propicia que no se debe tocar la olla express sin antes apagar la lumbre, por lo que se extingue dicha conducta. Aquí refiere se extingue, pero también vas a generar un nuevo constructo de aprendizaje. Aprenderás a probablemente tocarla con tus guantes de cocina o probablemente con algún otro instrumento que evite que te quedes. Eso también es el aprendizaje significativo. Bueno, eso es donde ocupé todo esto. No sé si tengan preguntas o dudas al respecto. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ok, perfectísimo. Tengo entendido, bueno, vaya que hicieron un test de una prueba neurológica
de Rey. Sí. ¿Ya la interpretaron? Yo, pero no la interpreto. Esta de dibujo. Ah, la de Rey. Ok. Perfecto. Una pregunta, maestra. En este caso, vamos a poner de lo de los timbres y eso cuando está uno en la escuela, ¿no? Y dice, ok, sabe uno cuando entra a la escuela suena el timbre, es la hora de cerrar la puerta de la entrada. Y para salir al recreo igual, no les tocan el timbre. Cuando termina el recreo lo mismo, se les toca el timbre. A la salida se les toca el timbre. En cuanto a motivación de este caso de profesores, de que, ok, está bien el sellito y un excelente y muy bien. Cuando esto no funciona en un alumno, ¿cómo se puede manejar la motivación? Bueno, aquí meramente hay que entender al alumno, el por qué no le está generando algún estímulo tal cual a lo que le está generando a sus demás compañeros. Aquí tendríamos que observar, meramente entraría el psicólogo educativo, incluso con el clínico, para entender, probablemente venga de una familia disfuncional, probablemente algo le esté afectando. Entonces hay que escucharlo y entender cómo, tal cual, el ambiente que lo rodea probablemente sea buleado, probablemente sea ofendido, probablemente no se sienta a gusto. Al no sentirse a gusto, su respuesta va a ser de rebeldía, al actuar diferente a lo que se le está imponiendo, porque es la única forma de decir, oye, ¿sabes una cosa? Me siento mal y no me haces caso. La rebeldía es lo que tenemos que entender. Siempre tenemos la perspectiva de es rebelde, órale, ahí va su castigo, pero no entendemos que la rebeldía en los adolescentes, en los niños, es causa de un gran dolor y una gran tristeza que llevan consigo mismos, y la rebeldía es un mecanismo de defensa completamente. Entonces hay que entender el por qué está actuando así. Solamente los estigmatizamos como rebelde, como flojo o como el enojón. Pero en estas tres clasificaciones, ningún profesional, incluso ningún familiar, se ha tomado la tarea del por qué se siente así, el por qué está actuando de esa forma. Entonces aquí hay que bajarnos a su nivel y decir, ¿cómo te sientes hoy? Cuéntame, ¿qué te gusta? No tanto la palabra ¿por qué estás enojado? Sino más bien, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta salir al recreo? ¿Te gusta venir a clases? ¿Qué materia te gusta más? Entender lo que le gusta. Y de ahí vamos a comprender y entrar en su mundo. De otra forma, solamente creamos una barrera entre el alumno, entre el pequeñito, entre tu hijo y tú, o el profesional. Eso es meramente un acto de rebeldía, pero hay que entender el por qué inicia este acto de rebeldía. Ok, maestro. Gracias. No, de nada, con mucho gusto. Y bueno, ahí va. Entonces, no revisaron la... No. Ok. ¿Me pueden decir si ya lo ven? Ya. Ah, ok. Bueno, este es un test meramente neurológico para detectar algún tipo de anomalía.
Vale. Aquí, bueno, la ficha psicotécnica, así como tal cual lo tienen que implementar ustedes, es figura compleja de Ray Osterred, autor Andrés Rey y Paul Alejandro. Los materiales son lámina, hojas blancas, colores o lápices. La aplicación es meramente individual. La variable en el entorno a 10 minutos, edad de 4 a 15 años y adultos con deficiencias. ¿Cuál es el objetivo? Investigar la organización perceptual y la memoria visual en individuos con algún tipo de lesión cerebral. Eso es meramente el objetivo de esta prueba. Los antecedentes son desde 1940, por la dificultad para obtener los déficits exhibidos por los individuos, adultos y niños que habían experimentado lesión por reacciones subjetivas. En el 41 hace un diseño de figura compleja por diferentes formas, segmentos de líneas y otros elementos de evaluación. En el 44, su asistente utiliza la figura para evaluar niños y jóvenes y propuso subcategorizar la figura en 18 elementos, anotarlos basándose en su presencia, qué tan compleja estaba la colocación correcta. A partir de la ejecución de este dibujo, que solía explicar la concepción holística de la Gestalt. Cuando estamos hablando de la Gestalt, estamos hablando que le interesa bastante la introspección. La introspección significa que sí nos va a interesar los eventos pasados de este pequeño. De acuerdo con su experimento, Osterrein notó que el principio de la Gestalt parece estabilizarse alrededor de los 9 años. Una frase de la Gestalt es: el todo es más que el conjunto de sus partes, o que el número de sus partes. El todo es más de todas las partes. Las funciones que evalúa este Ray es la organización perceptual, memoria visual, mediante la reproducción de figura de memoria tras un periodo de interferencia. Se valora la capacidad de organización, planificación de estrategias para la resolución de problemas, así como su capacidad visoconstructiva. La aplicación es solicitar al sujeto examinado que copie una figura compleja a mano sin límite de tiempo. No hay un tiempo límite. Posteriormente, sin previo aviso y sin la ayuda del modelo, el examinado debe reproducir a los 30 minutos de nuevo la misma figura con el fin de evaluar su capacidad de recuerdo material no verbal. Y supongo que hicieron esta. Supongo. Sí. Ok. Esta sería para niños. Esta, digamos, sí es para los adultos y esta es para los pequeñines. Ustedes pueden ver la diferencia, chequen. En adultos 35 y 66 a 85. Aquí, como vimos, para el deterioro del Alzheimer, de toda esa memoria, cómo se ha ido deteriorando efectivamente por la estructura hipocámpica, en donde va perdiendo la sensibilidad, vaya, por el déficit de algún neurotransmisor, o ya no está generando las glándulas suprarrenales, la serotonina, dopamina o glutamato o gabapentina que pudieran ayudar al recuerdo de los acontecimientos. Para cada rango de edad se han considerado 4 niveles: iletrados o analfabetos de 0 años de escolaridad, de 1 a 4 años de escolaridad, de 5 a 9 y de 10 a más de escolaridad.
El desempeño alcanzado se clasifica en categorías normal, leve, moderada o severa para dicha clasificación completamente. Entonces, vamos allá. Esta prueba neurológica tiene su baremación, tiene sus sesgos, tiene sus rasgos y tiene su calificación. Lo máximo que pudieran alcanzar en esta prueba compleja de Rey para adultos es, al igual que los niños, 130 puntos, de acuerdo al espacio espacial, de acuerdo a las triangulaciones, de acuerdo a lo que están observando. Y así es como se llega a calcularla, así es como se tiene que calcularla para detectar primeramente algún tipo de lesión neurológica. Espero que les haya salido muy bien su dibujito. O qué más tienen de concepto de esta prueba neurológica. La maestra comentó que en esta imagen se podía ver qué tipo de personalidad se maneja en la persona o en el paciente, ¿verdad? Ella se enfocó más a los niños, pero pues no nos explicó como tal qué significaba, ¿no? En este caso, a lo que entendí es conforme el puntaje de la imagen que nos dio ahorita, déjame buscarla, es conforme se va a diagnosticar si hay alguna deficiencia, en este caso de la memoria, entre otras. Sí, así es. Voy a apagar sus micrófonos. Si nos vamos a definir a la personalidad, esta batería neurológica meramente me va a dar un déficit neurológico. Me va a decir en donde pudiera tener un trastorno visoespacial de memoria a largo a corto plazo, la memoria semántica, en cómo estoy percibiendo las cosas. Sí me pudiera decir algún aspecto importante acerca de mi personalidad, pero más que nada aquí en la personalidad, ya cuando estamos dando el dibujo completo, que dibujen algo que ya está establecido aquí, ya estoy modificando varios aspectos. Aquí ya no se está proyectando la personalidad como tal. De estos dibujos me pudiera llamar la atención este dibujo en sí se está proyectando meramente. Cuando están proyectando una personalidad, es mediante el dibujo, ¿ok? Aquí sí pudiera entender, aquí se supone que esto lo hizo un adulto, aquí pudiéramos entender, es una persona que está muy apegada a su pasado, es una persona que no tiene en sí el trazo fijo de un futuro. Es una persona que no ha sabido romper ciclos. Si ustedes se dan cuenta en todas estas cosas que estoy diciendo, no tiene los picos, no tienen, no logran pegarse con esta línea. Aquí lo encontramos, ¿ya vieron? En este punto, no logra pegarse. ¿Ya lo vieron? Sí. En este otro punto, no logra pegar este otro lado. Sí lo notan aquí y aquí. Esto denotaría una personalidad insegura, inseguridad. El trazo vean, el trazo no se ve tan derechito, realmente sí está bastante curveado. Aquí les voy a explicar en este que es el que me llamó la atención. Son los cambios emocionales. Es una persona que puede cambiar que sus estados emocionales son cambiantes completamente. Está contento y de repente puede llegar a la melancolía. Es una persona también
como les dije, tiende mucho al pasado. ¿Y por qué puedo aseverar esto? Porque si ustedes se dan cuenta, si entendemos que todo este margen blanco es una hoja, los cuales hacen el efecto de ancla que no lo dejan estar en su punto de hoy ahora. Ahí les va, es un paciente también que le importa bastante la imagen que puedas generar de él. ¿Por qué? Por las líneas que está remarcando en donde está mi cursor, y aquí también, si se dan cuenta, no es una línea, la está remarcando. Esto significa remarcar y que la línea vaya para arriba y para abajo, que me importa bastante lo que piensen de mí, así como la tristeza, incluso la depresión. Estos rayones que marca para acá, son también trastornos de la depresión, ¿ok? Entonces, por eso me llamó bastante la atención esta figura. A diferencia de esta figura, vaya, es una persona, pues, completamente insegura. Vean este remarcón que hizo. Esta persona sí tiene una depresión bastante marcada. Bastante, vean cómo no es una línea, hizo como 3 o 4 en una, y aquí todavía no las llegó a unir, están separadas, es una persona insegura, pero no obstante, vean esta línea de arriba, está bastante delgadita y aparte no se logra pegar con la de acá. Si se dan cuenta, también el margen va para abajo, izquierdo. También tendencias al pasado. A diferencia de esta, bueno, vaya, ¿tiene depresión o no tiene depresión? Muy marcada. Pero ahí te está gritando que tiene depresión. ¿Cierto o no? Y tal vez ahorita me van a decir, pues creo que Cristina le hace falta tomar café o no ha comido porque nos enloqueció, ya nos está diciendo una persona depresiva, y de solamente ver unos piquitos con rayones, no, yo creo que sí deberíamos que regresarla al Fray Bernardino a hacer sus prácticas. Y bueno, ahí les va. Cuando una persona está remarcando completamente así con rayones, efectivamente es una persona con depresión. Y ustedes me van a poder decir, creo que sí, realmente está enloquecida Cristina el día de hoy con tanta información. Y para eso, pues les voy a tener que dejar una tarea para que no anden pensando mal de mí. No es cierto. Para que refuerce todo esto que estoy diciendo. Nada más déjenme escuchar a Celeste. Ah, ok. Es que mi hijo agarra mucho el negro y así a rayar. Como Sí, puede ser que algo del entorno familiar sí le esté causando estragos, y también resulta impresionante que solamente con un dibujo puedas detectar tantas cosas en la personalidad de un niño, un adulto o de quien fuese. Y ahí les va una tarea que creo que les va a gustar bastante. Les voy a mandar el libro de Karen McCuber. No se los he mandado, ¿cierto? ¿No? Ok. No. Déjenme anotar. El libro de Karen McCuber es una prueba proyectiva bastante fácil de aplicar, muy fácil diría yo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se hace esta prueba? Es efectivamente con una hoja en blanco. Espérenme, déjenme agarrar una. Ahí está. Digamos que, no. Digamos que está en blanco mi hoja. De material, pues sí, efectivamente tengo que tener colores, lápiz, goma, sacapuntas y 2 hojas, tamaño carta, digamos que en blanco, totalmente blanco. Como psicoterapeuta, ya tienes que empezar a practicar como tal. Vas a agarrar tu hojita así y le vas a decir a tu hijito, tu hermanito, tu hermanita,
que si te ayuda a hacer un dibujo de una figura humana y se lo entregas así completamente. Aquí te tienes que fijar si lo agarra con una mano o si la agarra con las dos. Si la agarra con las dos manos, eso quiere decir que tiene un compromiso con este trabajo que le vas a aplicar, ¿ok? Una vez que se lo das y le dices, vas a dibujarme una figura humana. No le vas a decir si es hombre o si es mujer. No le digas, porque entonces ya estuviéramos condicionando a que dibuje hombre o mujer. Acuérdense, figura humana. Si tu hijo, tu primo te está diciendo hombre o mujer, tú dile el que tú quieras. No lo condiciones a que dibuje hombre o mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, vamos a ver con quién pudiera tener el primer conflicto. Probablemente sea con el sexo femenino o con el sexo masculino. Por eso es importante ver qué figura hace primero. Una vez que te haga el dibujito de la figura humana, ¿y qué va a pasar? A cada uno le va a hacer una historia. En esa historia también va a darte ideas importantes de acuerdo a su personalidad. Yo les voy a mandar el libro de Karen McCuber. Yo se los mando para que todos tengan el mismo porque he visto que luego lo bajan de internet y está bastante modificado o no es. Entonces se van a confundir bastante. Yo les mando el libro de Karen McCuber. El libro de Karen McCuber te va a referir conciso, preciso y directo. Si dibujó cabello largo, corto, qué personalidad pudiera tener. Y tú vas a describir cada aspecto de las partes que dibujó. Una de los puntos que refiere Karen McCuber, que si hay figuras geométricas dentro del dibujo del cuerpo humano, es una persona violenta, explosiva y controladora. Si tiene botones, cinturón, también es violenta. Si es una persona con depresión, va a ser ese trazo doble. Si es una persona con depresión, también va a omitir los pies completamente. Y así nos vamos a dar cuenta de cómo es la personalidad de una persona. Aquí yo les diría, primero, háganlo con un amigo, con una hermana, un hermano. No quieran definir la personalidad de sus parejas, novios o esposos. No hay que entrar descalzos al infierno porque de repente te vas a ver un chorro de cosas que dices, este es violador, histriónico, narcisista y mejor me divorcio mañana. Mejor no hay que entrar a rasgos de definir la personalidad de una pareja o de un hijo. Mejor practiquen con algún amigo, ¿no? Para evitar este tipo de conflictos de que, órale, ahí va el primer chanclazo porque, bueno, refieren que si dibujan las manos dentro de los pantalones significa probable masturbación. Eso es lo que refiere la personalidad de Karen McCuber. Entonces, imagínate, se lo haces a tu hijito y órale que no estés tocándote las cosas prohibidas. No, hay que verlo de una manera profesional, ¿no? Por eso es meramente esa práctica. ¿Tienen alguna duda o pregunta acerca de su tarea? Ese es lo que van a hacer. ¿Lo vamos a subir? Sí. Maestra, no le escuché de la tarea. Híjole. A ver, ahí les va. Lo voy a subir, lo van a subir a la plataforma. Escucho, Mireya. No te escucho, pequeñita. Bueno, ¿es para niños o para cualquier tipo de persona? Todo tipo de persona entra en este test maravilloso de Karen McCuber. Puedes hacerlo todas las edades. Es buenísimo porque te da los datos precisos de su personalidad. Todos parejos entran en este de Karen McCuber. Guadalupe, te escucho.
Ah, ok. Perdón. No, está bien. Decía sobre una historia. Tiene que inventar una historia en el mismo dibujo o atrás. ¿Y eso también se lo vamos a subir a usted? Así es. Más aparte de la interpretación de nosotros. Exactamente. Okay. Efectivamente, sí, todas las edades, Mireya, efectivamente. Y en este caso, en la historia que ellos van a inventar, ¿cómo la interpretaríamos ahí? Aquí te van a dar palabras claves de acerca de lo que les está preocupando exactamente en este momento de su vida o incluso lo que pudo haber sido su punto de quiebre. Eso es lo magnífico de esta prueba porque también te da los datos precisos mediante la historia. Okay. Es uno de los test que se ocupan en muchísimas áreas, clínica, organizacional, judicial, entre otras. Okay. Y es parte de la personalidad. Estela, te escucho. ¿Es solo con lápiz o con colores? O sea, con lo que ellos quieran utilizar. Tú ponles en tu área, ponles colores y ponles lápiz. Ellos van a elegir con qué hacerlo. Y también los colores juegan un papel importante en la interpretación. Tú ponles colores. Okay, deja que ellos se proyecten. Vaya, el dibujo es una proyección de mi personalidad. Y bueno, y ya si me da tiempo, les explico grafopsicológicamente las líneas y las estructuras de la escritura, que todavía va a compaginar bastante bien por la grafoscopía, así como el test proyectivo de Karen McCuber de la personalidad. Todo test proyectivo, como dice su nombre, estoy proyectándome. Serpientes, que también tienen un significado, cuando se tatúan arañas, es personas bastante violentas sexualmente con sus parejas. Si hay si encuentran uno de ¿cómo se llama? Dientes de león, o ¿cómo se llama? Esas florecitas que se están desprendiendo, ¿sí, no? Sí, así se llama, diente de león. Diente de león, que a veces se ponen ese diente de león y desprendido aquí, ahí sí necesitan una terapia urgentísima porque son bastantes cosas que no ha podido superar. Sí, Juan Carlos, te escucho. Cuando tienen demonios tatuajes de demonios en el pecho y en la espalda, en el brazo. De demonios, así como calavera, significa meramente personal. Con cuernos, pues, es meramente una personalidad bastante impulsiva, explosiva, e incluso pueden llegar a la violencia. Todo depende si va a llegar a la violencia, si el diablo está mostrando los dientes. Si está cerrado, entonces es una persona que es reprimida, pero no deja de ser violenta. Puede tener episodios de explosividad. Claro. Buenísimo, gracias. No, de nada, con gusto. Entonces, este es el primer paso para la interpretación de los tatuajes. Es bastante magnífico entender un dibujo. ¿Por qué? Porque nos estamos proyectando. Sí, el tatuador puede ser magnífico, pero yo estoy proyectando lo que yo estoy sintiendo en este momento. Muchos encontramos tatuajes de los nombres de nuestros hijos y dices, ¡ay, qué bonito! ¿Y sabes por qué se los tatúan? Porque tienes miedo a olvidar la fecha. Tal cual. ¿Y nombres o letras de otro idioma? Eso es meramente, es una conducta narcisista y también falta de identidad. José Luis, escucho. Sí, yo una pregunta, maestra. Dentro del libro viene lo de los dibujos que nos estaba mostrando anteriormente, o eso donde se puede ver para también entra dentro del contexto de saber la personalidad, ¿no? ¿Dónde lo podemos? Esto de la figura del rey. Sí.
es aparte de la de Karen McCuber, son dos test completamente diferentes. El de Rey es meramente neurológico y el de Karen McCuber sí va enfocado a la personalidad, pero yo les mando los dos para que lo tengan. También está padre el de la gracias. persona bajo la lluvia. Ajá, la persona bajo la lluvia también es muy bueno también, pero vamos a iniciar con este de Karen McCuber. Del infinito o alguna rosa o eso. Ahí voy. Primeramente, el signo del infinito son personas como tal que no pueden dejar esas ideas. Digamos que es algo repetitivo en su vida. Son ciclos viciosos que están teniendo, ya sea una pareja o relaciones tóxicas o algo que no pueden soltar. Entonces, eso es el simbolismo del infinito. También hay códigos celtas de protección y es meramente, ¿por qué? Porque se sienten desprotegidas y siempre las encontramos en la espalda, las triangulaciones que refieren que un código celta tiene su poder, aunque sea en un dibujo. Es magnífico entender toda esta interpretación de los tatuajes. ¿Por qué? Porque estás leyendo la personalidad de una persona incluso antes de que te hable. Okay, La rosa meramente es posesión. Una rosa, una sola rosa con espinas y realmente como la encuentras la rosa y con sus espinitas, es posesión, en donde necesito poseer porque soy codependiente a esa posesión que tengo, la necesito, no la amo, la necesito, la quiero, la obtengo, no porque me guste, sino porque no quiero que nadie más la obtenga. Eso es ese sentimiento de la rosa, de tener la posesión. Puede ser la posesión de alguna pareja, la posesión de algún objeto, y por lo regular son personas que pueden tener, si te regalaron una pulsera en la secundaria, te aseguro que la tienen en su vida adulta. Si te regalaron algo, lo guardas. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de poseer. Eso significa la rosa y más en la muñeca, algo que nunca vas a dejar. Y son personas que están bastante arraigadas, apegadas a ese sentimiento de poseer. Todo es de acuerdo al dibujo, al tamaño y a lo que se vea. También se puede ver personas como las chicas score, que son las prostitutas que se tatúan en el área de las lumbares, arriba de las pompas, y realmente son círculos que llevan directamente hacia indicaciones hacia las zonas genitales, ¿no? Que es en las lumbares. Y también de esa misma forma, los colores también juegan un papel importante para detectar también algún tipo de tendencia sexual, entre muchísimas otras cosas. Erika tiene 2 años diciendo que me deja hacer un tatuaje, mi respuesta es meramente no. Efectivamente, cualquier persona que tiene un tatuaje sí está proyectando algo que le está doliendo o algo que la marcó. Efectivamente que es un dolor. Cuando te están tatuando te está generando un dolor meramente. Y ese dolor es algo que te sientes como culpable, algo que quieres plasmar. Ese dolor completamente. Pues sí, efectivamente depende de la zona en la que quiera hacérselo y qué quiera hacerse. Probablemente te diga, quiero tatuarme, y si tú le preguntas, bueno, ¿qué quieres tatuarte? Es que no sé, estoy buscando. Efectivamente, si te está diciendo, no sé, estoy buscando, es efectivamente por todos esos cambios emocionales que está teniendo, porque no sabe redireccionarse, no sabe en sí qué es lo que quiere. ¿Okay? Porque puede tener bastantes ideas y no llegar a alguna, y es parte de la maduración que está teniendo. Pues ahorita es más testosterona que en sí un ser racional, son más hormonas las que juegan ese papel. Denise, ¿me puede repetir de cuando se tatúa en esta parte de aquí qué significaba? Perdón. ¿Cuál parte? Esta parte de aquí. Aquí son todos los acontecimientos de un pasado que no se pueden superar, es esta parte.
Así es, Jonathan. Es la figura humana y su interpretación de la personalidad. Y cuando se tatúan aquí, en esto de aquí así, por decir eslabones de una cadena. Una cadena, eslabones o anclas, y efectivamente son personas que están realmente atoradas, no tienen una trascendencia, no tienen un futuro y sí necesitan ayuda porque están como tal esclavizadas a una idea, a un acontecimiento y no pueden trascender. Eso es cuando se ponen eslabones, anclas. Realmente tienen un anclaje emocional. Es eso. Si me da tiempo en el cuatrimestre, les daré una pequeña introducción acerca de la interpretación del tatuaje, que es uno de los diplomados que me gusta darles también. Para que todas estas dudas se dispersen y también sepan la interpretación del tatuaje es genial. Guadalupe, te escucho. En este caso, ¿cómo se interpretaría a una persona que está completamente tatuada de los pies a la cabeza? Dando su realidad y tienen algún desacuerdo con su estructura física o su cuerpo meramente, que quieren ocultar algo. Quiero ocultar algo cubriéndome. La única forma de hacerlo es eso, sería una personalidad encubierta, realmente histriónica y narcisista. ¿Esto entra igualmente en las modificaciones que se hacen la gente con tatuajes? Así es, efectivamente. Okay. Gracias, maestra. No, de nada, con muchísimo gusto. ¿Eso vendría siendo como una despersonalización? Efectivamente, una despersonalización. No estoy a gusto con mi persona, no estoy a gusto en mi entorno, etcétera. Y bueno, chiquitines, tienen una muy buena tarea del test de Karen McHoover. Háganlo con muchísimas ganas porque aprenderán demasiado en este test. Y cualquier pregunta o duda, la siguiente clase la aclaramos para que quede todo perfectamente. ¿Cuánto tiempo para la tarea? Hasta la próxima semana. Tienen hasta el próximo domingo. Voy a apagar tantito el micrófono, Tienen hasta el próximo domingo, hasta las 12 de la noche para entregarla, pero no se estresen tanto por el tiempo, sino para poder interpretarla, que eso es lo que me gustaría más, ¿ok? Si quieren, les doy 2 semanas para la entrega, pero sí, hagan un buen trabajo. ¿Para qué va? Sí, 2 semanas, por favor. Ok, 2 semanas está bien, pero ahí sí quiero que pongan todo su profesionalismo en la interpretación. Cualquier duda, con muchísimo gusto, les explico. Ya con un dibujo, ya que me digan, este es el dibujo, ahí sí les puedo explicar. Así a ciegas, pues puedo decir, pues está con depresión, ansiedad, pero meramente estaría con los ojitos requete vendados ahí. No se puede. Maestra, era a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier edad, no pasa nada, siempre y cuando no sea tu esposo, tu novia, tu novio, para que no generemos conflictos ahí. Ok, pero puede ser, por ejemplo, mi hija de 6 años. Sí. Ok. Gracias. De nada. Una pregunta rápida sobre los PAP. Ya ve que nos dio un diplomado. ¿Eso es aparte o eso como... o dónde tendremos que subir lo que nos había pedido? Para los PAP todavía tienen tiempo, tienen ¿hasta cuándo, chicos? Díganme. Junio, creo, ¿no? Junio. Primero. Junio. Ajá. Tienen hasta el 1 de junio para entregar los PAP. No se estresen tanto. Eso es aparte y la siguiente clase igual retomamos parte de los muchas ganas el domingo. Qué bueno que ya está bien. Gracias, Bienvenida. descanse. Muchas gracias. Cuídense mucho, maestra. Gracias, Miss. Gracias. Hasta luego. Cuídense todos. Hasta luego. Bye. Bye.